Hada! Vengo a saludar a todos en el canal del Mundo de Soul, porque vaya que en este canal vimos las mejores teorías sobre mis películas. Algunas muy macabras, la neta. Pero como regalo de Navidad y para despedir esta serie, es hora del cuento completo. Veremos cómo se conectan todas estas teorías formando un cuento exquisito. Así que, si hay alguna que no se sepan, ¡no sean burros! ¡No se preocupen! Pueden revisar la lista de reproducción. Pero si ya se la saben todas, en este video no tendrán que deducir por dónde va el asunto. ¡Así que comenzamos! Había acabado. Y así como rápido se fueron sus años de princesa, igualmente pasó el tiempo más allá del castillo y tantos fueron los lustros como kilómetros donde otra historia se escribía. Era un estanque un poco sucio donde algunas hojas caían y servían de base para algunas ranas y sapos. El estanque no tenía mucho de especial ni una gran decoración, pero si alguien se sentaba en un lugar específico, el cual se podía notar gracias al desgaste de la piedra, se apreciaba una gran vista de la puesta de sol a través de un adornado arco de hierbas y flores. Lillian es quien más habría desgastado ese pedazo del estanque al pasar ahí varias horas con un sapo de nombre Harold. Este sapo en algún momento le llegó a decir que si se atrevía a darle un beso, él se transformaría en un apuesto príncipe, y aunque Lillian lo habría hecho en un par de ocasiones, el sapo seguía siendo un sapo. Ella era una princesa más noble que astuta, por lo que nunca veía cuando ese sapo daba pequeños paseos románticos en compañía de una rana que astutamente nunca se aparecía cuando ella estaba. Y así pasaba los días sentada en ese pequeño estanque teniendo largas pláticas con el sapo de rebuscadas frases, y fue que después de una de las tantas puestas de sol, la añoranza por ese trono junto a Lillian le llegó a la garganta al sapo, y no hizo más que soltar amargas lágrimas que se perdían en su estanque. Cayó una, luego una más, y en la tercera pudo ver en el reflejo de la pastosa agua unas cuantas burbujas que bajaban una detrás de la otra. Su vestido no era ostentoso, pero estaba pulcro y bien planchado, así como también tenía unos pequeños adornos cuidadosamente tejidos que simulaban astros, y si lo veías de lejos, era lo más parecido a una lluvia de estrellas. Se postró ante el sapo boquiabierto y se presentó como su hada madrina, con una prosa bastante bien practicada y aprendida como recital. El sapo no respondió sino dentro de algunos segundos. Harold comenzó a explicarle con los ojos húmedos cuánto anhelaba poder caminar a la par de Lillian y entregarle el resto de sus años. Y todo esto se lo contó con varios énfasis y pausas teatrales dignas de un rey del drama. El hada fue directa y le contó que entendía perfectamente el gran tormento por el que él estaba pasando, pero que por favor no la quisiera engañar, pues ella sabía que diría lo mismo si la princesa de la que habla no fuera Lillian y se llamara de cualquier otra forma, si tuviera el cabello rizo o rojizo, si fuera más alta o hasta ciega, que eso no importaba siempre y cuando la princesa fuera una princesa. El sapo no cerró sus turulentos ojos y asintió tan ligeramente como su falta de cuello le permitía. El hada lo tomó en sus manos y lo levantó poniéndolo a la par de su rostro para comenzar a darle una lectura de lo que, si estuviera escrito, muy seguramente se trataría de un contrato. Le dijo con una voz serena que no se preocupara, que sus problemas habían terminado y la solución venía en forma de botella. Sacó desde la muñeca, en un giro, un pequeño frasco con un viscoso líquido turquesa y se lo puso enfrente al sapo mientras le decía su costo. El hada le dijo que esta poción lo haría capaz de casarse con la princesa y le dará una apariencia humana. Será el rey de muy lejano durante una larga vida, y así será hasta que sea momento de pasar el trono, y al igual que el trono, también el pago.
Será el primogénito lo que tendrá que entregar, y este primogénito será el rey de muy lejano una vez que el sapo muera. El futuro rey, ni corto ni perezoso, asintió la cabeza lo más fuerte que su cuerpo le permitía. El hada lo inclinó hacia la botella y lo volvió a poner en la misma hoja que lo encontró al ritmo de sus párpados cerrándose. Lillian buscó un momento al sapo en el estanque, pero dejó de hacerlo cuando escuchó su voz. Ella volteó al lado contrario para encontrarse con que Harold ya no cabría en esa fuente aunque quisiera. La boda vino tan pronto como el antes sapo pudo apresurarla, y fue que dentro de su cabeza coronada recitaba la frase: y vivieron felices para siempre. Y así era hasta que varios antojos lo despertaban a medianoche y no eran suyos. No es que despertarse le molestara, sino que le carcomía su deuda. El bebé estaba a punto de llegar y de irse también. El parto, por alguna razón, no fue sencillo, por lo que apenas terminaron, la reina Lillian acabó exhausta al punto de ni siquiera poder ver a su niño antes de caer dormida. Un niño que incluso recién nacido se podría decir que se parecía mucho a ella, y era verdaderamente encantador. Harold lo sostuvo entre sus manos mientras lo veía con esos crudos ojos que por ratos volvían a recordar al anfibio. El rey procedió a ayudar a su hijo a dar su primer respiro con una palmada que provocaría su primer llanto, el primero de tantos que le provocaría. Antes de la palmada, él intentó soltar una lágrima para llamarla, pero no cayó, nada le estaba doliendo. Aprovechó las lágrimas del niño, dejándolas caer en su mano y luego soltándolas fuertemente contra el suelo, con la esperanza de que eso fuera suficiente para que ella llegara. Y así fue. La primera vez que la vio, nadie podría decir que estaba mal vestida, pero ahora había unos ligeros cambios en su atuendo. Seguía sin ser algo deslumbrante, sin embargo, parecía que no le había ido mal. El hada madrina se dirigió con Harold mientras le lanzaba una mirada que reflejaba un asco y sorpresa bastante inusual. Ella sabía por lo que la habían llamado, pero jamás imaginó que sería así de fácil, pues pensaba que entregar a un hijo sería una escena más dramática y cruda. Pero no. Harold lo entregó con una muy ligera sonrisa en el rostro y una mirada aliviada, como si le hubieran quitado una tonelada de los hombros que había llevado por muchos años. El hada madrina cargó al infante y sonrió como pocas veces recordaba haberlo hecho, para luego devolver una fría mirada a Harold al mismo tiempo que le decía lo que proseguía. Este niño es el legítimo heredero al trono y lo tomará una vez el rey se haya ido. Harold asintió con la cabeza sin quitar la mirada del reflejo de los lentes de la mujer flotante, la cual una vez dio su aviso, desapareció de una manera fugaz. El sapo jamás había deseado tanto haber tenido clases de actuación para darle la noticia de la manera más afligida posible a su esposa de que el hijo que cargó durante 3 estaciones en su vientre no había despertado al nacer. El llanto de Lillian se escuchó en todo el castillo, aun cuando el rey la apretaba a su pecho mientras practicaba su mejor puchero. Durante las próximas semanas aprovechó que tenía que fingir luto para poder pensar en cómo podría evitar cederle el trono aparente a un hijo que estará bajo el mando del hada. Y fue en esas grises mañanas que lo consiguió. Sabía lo que tenía que hacer. No fue fácil, pero la convenció. Otro hijo venía en camino para así poder dejar el trono a un hijo que fuera criado por su misma vara. Podría llamarse karma y para otros una curiosa coincidencia genética, pero el heredero nunca abrió los ojos, sino que los abrió una pequeña pelirroja, la cual fue abrazada y arrullada por su madre hasta el cansancio, mientras el sapo observaba sentado, con una mirada tierna y una sonrisa que si hubiera debido tenerla un minuto más se le habría convertido en la más horrible mueca que habría hecho jamás, pero tuvo que aguantar hasta que cayó la noche y por fin dirigirse al balcón del ala oeste de su castillo. Ahí soltó las lágrimas más desesperadas que no esperaba tirar en un llanto de frustración. No sabremos si esas lágrimas la llamaron, porque ella pareció más rápido que de costumbre, pero esta vez no parecía ella. Algo le comía por dentro y podía verse a través de sus ojos. Lo llamó embustero con todos sus sinónimos y letras posibles. Lo levantó con fuerza y le hizo saber lo que le pasaría. El hada madrina se había previsto,
pues si esa princesa llegara a casarse con alguien, ese alguien heredaría el trono que hace mucho reservó para su hijo. No se le ocurrió ninguna solución en esos largos 2 minutos que sostenía a Harold en el aire mientras éste se esforzaba por respirar. Fue que Harold hizo una seña lo suficientemente comprensible para que el hada madrina supiera que quería decir algo. Carcomido por la rabia, pero lleno también de miedo, le ofreció una idea tan enfermiza que solo a un ser tan viscoso y rastrero como a un sapo se le podría haber ocurrido. Su esposa ya tenía en sus brazos a la niña, por lo que darla por muerta ya no era una opción como la otra vez. Sin embargo, si el miedo de la hada madrina es que alguien se case con ella, el sapo propuso con toda seguridad que si alguien se va a casar con su hija, sea precisamente su otro hijo. El sapo sabía que ese era su último recurso para tratar de dejar algo de control sobre el reino a través de su hija. La dama de la varita mágica aceptó con una revuelta en el estómago. Sin embargo, le dijo que tendría que existir la coartada perfecta para que esto pudiera ocurrir. Además también de que la idea de Harold de tener otro hijo no se le había ido de la cabeza, y sabía que eso ameritaba un castigo. Fue por la culpa de su padre que la bebé fue maldecida desde antes de ser consciente de su propia existencia. De día una y de noche otra, exclamó el hada, algo que semanas después volvió a exclamar cuando le contaba, ahora a Lillian también, que la única forma de hacer que su hija deje de ser un monstruo cada noche es que reciba el beso del verdadero amor. Y para ella asegurar que nadie más que Encantador llegaría a darle el beso, sus grandes conocimientos sobre todas las historias le recordaron aquella de una princesa que se convertía en dragón, pero que después de unos años terminó convertida en este majestuoso lagarto para siempre en su propio castillo. No había mejor lugar, pues nadie más que ella podría ayudar a alguien a liberar a la princesa de la custodia de un dragón. Y así fue. Fue entonces que se escribió la historia de una princesa encerrada bajo el yugo de un terrible dragón y que solo aquel que lograra rescatarla sería digno de liberarla de su maldición para ganar el final que todo cuento de hadas busca. Esa fue la manera que tuvo el hada madrina de evitar que cualquier humano quisiera desposarla. Pero así como esta princesa de nombre Fiona por momentos era humana y por otros una ogra, su padre anticipó esto y dio inicio a la cacería de ogros. No hubo un ogro que se salvara. Desde la más abundante comuna hasta la más pequeña manada, todos ellos terminaron encerrados en los confines del castillo del rey Harold. Todos ellos excepto por uno, que gracias a que estaba viviendo dentro de una tierra perdida de un pequeño señor feudal, no pudo ser encontrado debido a la jurisdicción que limitaba las tierras de Farquaad. Y esa fue la peor de las suertes que tuvo el sapo, pues de todos los ogros que existían, quedó vivo aquel que no solo se casó con su hija, sino que llegó a su reino y hasta sobrevivió a su intento de asesinato. Pasaron muchos años y posiblemente ya sabes qué pasó. Una vez, ella estaba en deuda con el hada por haberle ayudado a escapar de su reino. Posiblemente, ella vio una de las facetas más desinteresadas y bondadosas de esta mujer mágica. La chica, a la que todos llamaban piel de asno, se presentó como Fate ante el príncipe sin corona y le ofreció su ayuda en pago del favor que tenía con su madre. Ella, gracias a la piel que llevaba encima y que fue hechizada por el hada madrina, podía hacer que todos vieran a un burro en vez de a una chica, por lo que esto funcionaba de una manera perfecta y conveniente al momento de recordar que el mejor amigo de tal ogro era precisamente un burro. Ella entró con toda tranquilidad al castillo, llegando hasta la antigua habitación del macabro sapo para encontrar una libreta con sus hojas llenos de textos rayados y otros subrayados, y en un apartado se podía leer: no hay opción, debo entregarle al niño. Esto se lo hizo saber a Encantador y era esta su última oportunidad para reclamar su trono, aun cuando ya el rey Arturo lo estuviera ocupando. Con prueba en mano y las lágrimas secas, entró al castillo donde tenía lugar una cena familiar donde estaba el rey, el ogro, la esposa pelirroja que ahora sabía que era su hermana y por supuesto la mujer que lo trajo al mundo. Dejó la evidencia clara, con tajo y sin atraso, por lo que el ogro estaba a punto de abalanzarse sobre él, pero fue la voz de una mujer que lo detuvo y no era su esposa. Lillian propuso esto con un nudo en la garganta, que sí era el legítimo heredero al trono, por lo que le concedía el derecho de retar a duelo al rey Arturo
para ganarse la corona. Se pactó un lugar y una fecha. Lo mejor para el reino es que el duelo tuviera sede lo más alejado posible, por lo que Arturo optó por que éste se librara en sus tierras natales, Camelot. Ninguno de los dos era bastante hábil con la espada, pero fuera por los consejos del ogro o mera suerte, Arturo pudo derribar y desarmar a Encantador, y fue entonces que apareció. Cuando Encantador se apoyó para reincorporarse, su mano se sostuvo en una piedra que no estaba ahí, por lo que volteó a ver y esa piedra tenía algo incrustado, una espada. No parecía que fuera fácil sacarla, pero lo fue. La espada salió y Encantador la levantó con toda facilidad. Era de él. Parecía que todos, a excepción de Encantador, sabían lo que esto significaba, pues fue el último en alegrarse por lo que acababa de pasar. Y si bien al final no se quedó con el reino que siempre supo que era suyo, ahora gobernaría otro reino, y a su lado, la única mujer que llegó a conocer a la persona más bondadosa para él. Y por fin, en un reino quizás no tan lejano, Encantador vivió feliz para siempre y Arturo por fin le daría al reino el rey que se merece. ¿Qué les pareció? Espero que lo hayan disfrutado. Pero esto no se queda aquí. Hay muchísimo más en este canal y viene todavía más para el próximo año. De veritas que sí. Así que no olviden suscribirse. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora duerme tranquilo.